del Pacífico, la que nosotros podríamos denominarle la que jamás la dictadura que evidentemente levantarse para seguir oprimiendo a nuestro país. Quisiéramos igualmente saludar a quienes están en este momento en la emisora, hacerlo especialísimamente a los compañeros que contribuyen a la difusión del pensamiento y el análisis de la realidad del Ecuador, a Pepe, a Raúl, a Clever, al compañero Medardo, a César, y saludar, entiendo que es el doctor Juan Vareles y algún señor magistrado que fue parte de la Administración de Justicia. Saludamos al pueblo de Guayaquil, al pueblo del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Quisiéramos hacer una brevísima, pequeña reflexión sobre estos días, con motivo del 11 de septiembre, llamado socialismo del siglo XXI, y que debería llamarse, en estricto sensu, el fascismo del siglo XXI. Yo quisiera que recordemos que Salvador Allende, que él sí era socialista, llegó al poder en 1970. Él recuperó, nacionalizó el 6 de junio del año 1971 el cobre de Chile que estaba en manos de las empresas multinacionales, la Kennecott Cooper Company y la Anaconda Company. Y recuperó para Chile las minas de Chuquicamata, La Escondida, El Salvador y El Teniente, donde se encontraba el 70% de las exportaciones y fue la mayor fuente para disponer de los recursos que impulsen la capacidad productiva del país de la estrella solitaria. Esto vale la pena recordar porque demuestra que mientras Correa ha entregado el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, ha entregado los puertos como Puerto Bolívar, como Pozorja, como Manta, como Providencia en la provincia de Sucumbíos, mientras él ha sido la encarnación del favorecimiento a las corporaciones extranjeras, el presidente Salvador Allende era exactamente al revés. Él recuperó para Chile lo que estaba en manos de las multinacionales. Correa deja en manos de las corporaciones extranjeras la riqueza de la República del Ecuador. Por eso hemos dicho, ¿para qué quiere volver este señor? Para acabar de vender lo que no hizo hace años. Quizás quiere vender el Chimborazo, quiere vender el Pichincha, el Tungurahua, el Cotopaxi, el Sangay, los Ilinesa, quiere vender el río Guayas. No pudo vender el río, por ejemplo, Esmeraldas, el Jugones. ¿Qué quiere vender? El Zamora. Quiere vender el Pastaza, el Napo. ¿Qué quiere vender? El río Paute. Este señor es la encarnación de lo que significa favorecer a las corporaciones extranjeras. Mientras Salvador Allende recuperó para Chile no solamente el cobre, recuperó también las telecomunicaciones. Recordemos que el 22 de septiembre de 1972, él nacionalizó la International Telephone and Telegraph, que era la dueña de las comunicaciones en Chile. Al revés completamente de lo que ha hecho el señor economista Rafael Correa, quien es la persona que entregó las telecomunicaciones en manos del señor Carlos Slim Helou, uno de los hombres más ricos del planeta, dueño de América Móvil y de los accionistas españoles de Movistar. Es la antítesis. Allende era socialista. Correa es un anticomunista. Yo quiero que recordemos claramente las cosas. Aquí alguna gente tiene miedo de decir la verdad, pero nosotros no, porque nosotros sabemos distinguir y debemos moralmente advertir al pueblo ecuatoriano cuáles son las concepciones de Correa. Desde la primera sabatina cuando dijo que no, que solamente los más inteligentes, los más capaces, los mejor provistos por la naturaleza debían estar en las universidades. Hay 1.009.000 jóvenes, más de 1 millón de jóvenes que no están en las universidades luego que llegó Correa al poder. ¿Se apagaron las neuronas de la juventud ecuatoriana? Pregunto, ¿se apagaron? No. Son métodos tramposos de los exámenes mañosos con los cuales dejan fuera gran parte de la juventud ecuatoriana.
Tiene que decir las cosas como son. No solamente que era un hombre de convicciones social darwinistas, sino que recordemos, es el único presidente en el mundo que yo recuerde o haya leído que, por ejemplo, si tuitea y pone Heil Hitler, les ruego que tomen la revista Vistazo número 1144 del 24 de abril del 2015, la página 13. Allí se informaba, por ejemplo, del reclamo formal del Centro Simón Wiesenthal, una organización judía internacional de derechos humanos con más de 400,000 miembros, que persiguió durante décadas a los nazis responsables del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En el Congreso Judío Latinoamericano con sede en Buenos Aires, le exigió a Rafael Correa una disculpa pública por andar escribiendo en forma meditada, claro, en el tuit Heil Hitler. Ese es Correa. Algún otro presidente en el mundo enviaría incluso como supuesta broma, como ironía, un mensaje semejante al que los fascistas nazis le mandaban justamente o le saludaban con el Heil Hitler a Adolfo Hitler desde 1933. Ese es Correa. El que tenga dudas, le pido que por favor tome la revista Vistazo, le repito, 1144 del 24 de abril del 2015 en la página 13. Ese es Correa, un tipo de simpatías fascistas. ¿Quién intentó destruir todo lo que es la lucha y a las organizaciones de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de maestros, de estudiantes, los que resistieron al neoliberalismo para que no vendan los bienes públicos en las décadas anteriores? El que pretendió destruirla se llama Rafael Correa, como lo hizo Hitler en Alemania desde el mes de febrero de 1933. Ese es Correa. ¿Qué más hacía Correa? Recordemos que durante la presidencia de él, y lo denunció el propio defensor público de su gobierno, el doctor Ernesto Pazmiño, atendiendo denuncias de familiares de los presos, reclamó de modo público y formal por el uso y la imposición de sellos con la simbología nazi. Les ponían un sello con la esvástica en los brazos de los parientes de quienes visitaban, por ejemplo, la cárcel del Inca en Quito. Sí, señor, eso lo publicó el 6 de septiembre del 2016 el defensor público Ernesto Pazmiño, en gesto obviamente correcto, honorable, para desvincularse de estas prácticas infames. Yo les invito entonces a que miren, por ejemplo, Diario El Universo del día 6 de septiembre del 2016 en la página 7. Cojan Diario Expreso del día 9 de septiembre del 2016 en la página 2. Ahí se da cuenta con fotografías de las esvásticas que ponían en la piel de los familiares y allegados a los presos en nuestro país durante el gobierno del fascismo del siglo XXI. Les ruego que revisen, lean las fuentes, lean los testimonios de los parientes de los presos con las esvásticas en los brazos. ¿De qué socialismo me vienen a hablar con Rafael Correa, señores? Es la antítesis. Es un tipo anticomunista, un tipo que persiguió a la verdadera gente de izquierda, que tomaron por asalto la administración de justicia el día 7 de mayo del 2011 con un proceso electoral fraudulento, con 1.229.330 electores fantasmas, como lo publicó Diario Expreso del día 15 de septiembre del año 2012. Sí, señores, ahí está. Pero no solamente hizo eso, pues. Recuerden ustedes que habían prácticas que tenía Benito Mussolini y que tenía Adolfo Hitler. Ellos, por ejemplo, atacaban a las manifestaciones de los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, de los intelectuales, de los jóvenes, de los partidos populares de Italia y de Alemania. ¿Qué es lo que hacían ellos? Sacaban fuerzas de choque para que les ataquen, para que destruyan las marchas.
¿Se acuerdan ustedes cómo Correa utilizaba incluso a gente que algunas personas les relacionaban con pandillas y con otros grupos para que choquen con los manifestantes en las principales ciudades como en Quito? Eso lo hacía Benito Mussolini, que tenía dos grupos. El uno era los fachos de combattimento y los otros eran las escuadristi. ¿Qué hacía Adolfo Hitler en Alemania? Tenía dos grupos que luego los incorporó al Estado alemán. El uno era las SS y los otros eran la SA, la Gestapo. Atacaban a los manifestantes. ¿Qué es lo que hacía Correa? Lo mismo, pues. Recordemos las marchas del Frente Unitario de los Trabajadores. Toda la propaganda de Correa es en el marco de la propaganda del Tercer Reich de Joseph Goebbels. Recordemos, mentían con el descaro más grande. Una mentira 100 veces hábilmente repetida se convierte en verdad, decía Joseph Goebbels. El mismo Joseph Goebbels decía, más vale una mentira que no pueda ser desmentida, claro, con las cadenas nacionales de radio y televisión y las sabatinas, antes que una verdad inverosímil. El propio Adolfo Hitler, en el Mein Kampf, en el libro Mi Lucha, proclamaba que de mentir hay que hacerlo descaradamente. A la mentira grande le dan crédito más rápidamente que a la pequeña. Y para cómo tratar a la gente, el jefe de la Gestapo se llamaba Heinrich Himmler. ¿Saben cuál era la idea que tenía Heinrich Himmler, el jefe de la Gestapo? Y ustedes me dirán si es o no la política que aplicaba Rafael Correa en el Ecuador. Él decía, abro comillas, la mejor política es el terror. La crueldad impone respeto. Los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño. Solo queremos su odio y que nos obedezcan con absoluta sumisión y sin chistar, acorralados por un pánico irresistible. Así pensaba el nazismo y así aplicaba en el Ecuador, pues, el gobierno del fascismo del siglo XXI. Y recuerden ustedes, el gobierno de todo en manos absolutamente de una persona. Eso es el Duce en Italia y eso es el Führer en Alemania. El presidente Correa manejaba los 47 ministerios, los 63 viceministros, las 221 subsecretarías, pues. Más ministerios que Estados Unidos o Brasil, pues. Recordemos, no solo eso, la función legislativa, absolutamente, todas las comisiones, la función judicial a través del Consejo de la Judicatura y toda la administración de justicia. Recuerden los juicios contra el Universo, los juicios contra escritores como Fernando Villavicencio o asambleístas como Clever Jiménez o Galo Lara. Recordemos la persecución, por ejemplo, a Fernando Balda, el control de la función electoral y los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, y los miembros además del Tribunal de lo Contencioso Electoral, el 100% con miembros que estaban bajo el control de Alianza País y de Rafael Correa. La función de transparencia y control social, el Führer criollo controlaba todo. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, las superintendencias de bancos, de telecomunicaciones, de compañías, de comunicación, de la economía popular y solidaria, del control del poder de mercado, pues. Toda la administración pública, incluyendo los 809,000 funcionarios, el control de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales, el control sobre las jerarquías mayores de las Fuerzas Armadas y sacaba a muchos oficiales de larga e impecable trayectoria, desarticulando los mandos de Fuerzas Armadas. Cómo manejó la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNI. Imagínense cómo controlaba y controla que el propio presidente actual, Lenín Moreno, encuentra cómo había allí pues una cámara para que le chequeen todo lo que él hacía en la presidencia de la República. Pues miren, compatriotas, yo creo que es importante que la gente recuerde las cosas y precise las cosas. Y yo pienso que ahora el pueblo tiene que salir a las calles.
Este día 20 hay una cita con la historia, hay una cita del pueblo en contra de la corrupción y en contra de la gavilla que ha saqueado la República en los últimos 124 meses. Es imprescindible, compatriotas, que recordemos que todas las enmiendas inconstitucionales y mañosas tienen que ser derogadas. En primer lugar, son inconstitucionales porque toda reforma a la Constitución debería hacerse previa consulta popular. Así lo ordena el artículo 442, que señala en su inciso segundo: el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Así debían aprobar, pero así no aprobaron. A las reformas dijeron que se llaman enmiendas, y diciendo que son enmiendas, aprobaron los asambleístas a espaldas del pueblo. Y además, asambleístas elegidos con proceso electoral turbio del día 17 de febrero del año 2013. Ahí sacaron 100, dijeron que han sacado 100, pero yo pienso que esa representación estaba inflada, porque ellos querían quedarse con el poder, pues. ¿Quién les discutía los resultados si nadie podía saber? Porque el 100% del Consejo Nacional Electoral era de ellos. Pues a ver, no solo eso, las enmiendas de Correa para favorecerse él mismo son inconstitucionales y aprobadas de manera tramposa. Más del 85% estaba en contra de que Correa sea reelecto. Y para él reelegirse, ¿qué hizo? Mañosamente, en forma fraudulenta, hizo que los asambleístas elegidos en un proceso electoral turbio, a espaldas del país, dizque llamando que son enmiendas, las reformas viabilicen. Increíble. Recordemos que para elegir en forma supuesta a los 100 asambleístas de 137 el 17 de febrero del 2013, el Consejo Nacional Electoral infló el padrón y registro electoral, como ahora hicieron con 1.617.000 personas. Entonces, en febrero del 2013, inflaron con 1.139.363 electores fantasmas. 1.139.000 electores fantasmas, que representaban el 11.11% del total de sufragantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC, el organismo más serio del país, habían 10.254.794, 10.254.000 mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral de Correa, el apéndice de Alianza País, dijo que no son 10.254.000, sino 11.389.688 votantes. Así, con este 1.139.000 votantes fantasmas, se distribuyeron del siguiente modo: 157.221 votantes fantasmas pusieron en Guayas, 151.980 en Manabí, 144.279 pusieron justamente en la provincia de Pichincha, 83.122 en el Azuay, pusieron 72.190 en Chimborazo, 57.342 electores fantasmas en Cañar, 46.838 en Cotopaxi, 45.590 en El Oro, y así sucesivamente. Todo con fraude, siempre ganaron con fraude. Acuérdense, compatriotas, como en el año 2009, cuando dijeron que la reelegida Correa, encontraron el centro paralelo de digitalización de votos de la empresa Digital Team en el antiguo supermercado Santa Isabel en el norte de Guayaquil, en La Garzota, en la avenida Agustín Freire Potes, donde tenían 221 computadoras
con 221 digitadores, donde estaban acomodando los resultados, cuando el día 8 de mayo, 12 días después de las elecciones que fueron el domingo 26 de abril, entraron ese viernes 8 de mayo a la tarde la abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería, y allí descubrieron las 221 computadoras con 221 digitadores que lo manejaba un miembro del propio Consejo Nacional Electoral. Pues solo ganaron con fraude, y para que los medios de comunicación no digan nada, les sancionaban, les multaban. En esa ocasión les sancionaron a Teleamazonas por haber ido con la cámara y haber filmado cómo los digitadores apagaban las computadoras y se retiraban. Eso, compatriotas, vale la pena que recordemos. Todo lo han hecho siempre con trampa, nunca ganaron limpio. La última vez, cuando tienen ahora los 74 asambleístas, lo hicieron con un Consejo Nacional Electoral que dijo que habían 12.735.000 electores, cuando de acuerdo a los datos del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyos datos son los que sirven para la distribución del dinero entre municipios y consejos provinciales, cuyos datos sirven para la planificación en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Banco Central, todo, absolutamente todo, Seguridad Social, todo. Resulta que los datos del INEC eran 11.118.000 y el padrón electoral hicieron de 12.735.000. ¿Para qué eran 12.735.000 ecuatorianos? Se requeriría que el Ecuador tenga 19.420.000 personas, es decir, 3 millones más que los que tiene el Ecuador o tenía en el mes de febrero y marzo de este mismo año, que eran solo 16.450.000. Todo es un manejo turbio y fraudulento. Por eso es que tenemos que salir a las calles. Vamos a las calles para reclamar que se acabe toda esta trampa, esta mañosería fascista. Hay que desmantelar las leyes que también hizo este gobierno. Pero la consulta tiene en este sentido, compatriotas, que primerito debe desmantelar, derogar todas las enmiendas inconstitucionales, tramposas y nulas del día, recuerden ustedes, 3 de diciembre del año 2015. Todas estas tienen que irse al tarro de la basura, porque violaron el artículo 441 y 442 de la Constitución, con una sola pregunta. No necesitan más para derogar todas las enmiendas inconstitucionales, enmiendas entre las cuales, recordemos, ¿sí?, planteaban, por ejemplo, que no puedan los organismos seccionales o gobiernos autónomos descentralizados, no puedan hacer preguntas. ¿Para qué? Para que no puedan preguntarle al pueblo sobre el uso del agua, sobre la contaminación minera, sobre la reversión de los puertos, entre otros aspectos. Se aprobó el uso de las Fuerzas Armadas en actos de represión interna, en contra de los de la ciudadanía, algo que la Constitución no lo establecía, porque las Fuerzas Armadas están para proteger la soberanía nacional, la integridad territorial. Lean el artículo 158 de la Constitución. Recordemos que allí en las enmiendas se autorizaba que la comunicación, que es un derecho humano, se vuelva un servicio público como si fuera alcantarillado o agua potable. No, señores, los derechos humanos no pueden ser tratados como servicios públicos. Derecho humano, el derecho a la vida, eso es un servicio público, es un derecho inmanente al ser humano. El derecho a opinar es propio del ser humano. Entonces, compatriotas, con una sola pregunta pueden quedar insubsistentes y derogadas todas las enmiendas inconstitucionales y tramposas. Recordemos además, compatriotas, que con una sola pregunta se podría pedir autorización para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pues, como establece el artículo 444 de la Constitución actual.
Recordemos que la actual Constitución además fue adulterada por el círculo cercano al poder que puso en consideración del pueblo el 28 de septiembre del 2008 un texto donde estaban adulterados varios artículos, y lo denunció esto el abogado León Roldós Aguilera, la economista Marta Roldós y el coronel Luis Hernández. Recordemos que la denuncia entró a la Fiscalía y ahí hubo el reconocimiento de las firmas el 26 de agosto del 2008 a las 11:50, más de un mes antes de la consulta del 28 de septiembre, porque en la Fiscalía estuvo reconocido el 26 de agosto. Se cambió, compatriotas, el texto original aprobado por los asambleístas de Montecristi. ¿Qué les parece? Ese era el gobierno que manejaba el país. La adulteración hasta de los documentos, de las actas, de los artículos de Montecristi, mientras todos los sábados hablaba de que está contra la doble moral, que hay que huir de la mentira como si fuera de la peste. Los más grandes engañadores, dedicados dizque a dar clases de moral, algo inconcebible. Es importante destacar que una Asamblea Nacional Constituyente permitiría derogar toda la legislación fascista, toda esta legislación vendepatria aprobada por el correísmo, con la que han entregado el petróleo, las minas, los puertos, las telecomunicaciones, las fábricas de cemento y las demás empresas públicas. Si solo se derogan las enmiendas, que todas tienen que ser derogadas, porque todas tienen el mismo origen espurio e inconstitucional, todas son de origen tramposo. Ello, si es que se aprueban incluso, lo que es algo bueno, donde además se elimina la posibilidad de la reelección de Führer criollo, que manejó el proceso electoral como llave para entrar justamente y apoderarse de la democracia. Yo quiero recordarles que si se aprueban las enmiendas, siguen vigentes las leyes, pues las leyes aprobadas con esta mayoría de origen electoral espurio. ¿Por qué razón? Porque no están derogadas, o con la enmienda no se derogan las leyes. Recordemos pues cuáles son leyes que quedan vigentes. Queda vigente el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, así como la Ley Orgánica de Incentivos para las asociaciones públicas privadas y de inversión extranjera, con las que están entregando pues toda la infraestructura nacional, los puertos, las carreteras, los puentes, a las compañías privadas extranjeras. Con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, tienen la facultad de entregar todas las centrales hidroeléctricas a las multinacionales. Y valdría la pena señalar de paso y decir al señor presidente actual: señor presidente, ¿cómo es que está el señor ministro Pablo Campana de viaje por 6 países en el mundo donde esperan obtener 33,000 millones de dólares? Pero en Diario El Comercio del viernes 1 de septiembre del 2017 encontramos que para obtener las 33,000 millones de dólares, el Ministerio de Comercio Exterior anda ofertando planes que incluyen industrias básicas, agroindustrias y una planta hidroeléctrica. ¿Cuál planta hidroeléctrica están queriendo entregar, pues? Sopladora, la que quería entregar Correa y la que no acabó entregando él y ahora le quieren dar entregando, por favor. El patrimonio social y nacional tiene que ser defendido. Le hacemos una propuesta pública, presidente. ¿Por qué no le dan sopladora al IES? Para que sirva, para que la generación eléctrica, y donde tiene que fiscalizarse además si realmente costó los 980 o 990 millones que dicen que ha costado, que yo no creo. Creo que se pegaron una buena mordida. Resulta de que ¿por qué no le dan al IES? Como parte de la deuda del IES. Y lo que se produzca de la venta de electricidad, en vez que esté en manos de compañías extranjeras, ayude a los jubilados y a los trabajadores del Ecuador. A ver, ahí está una propuesta. Siempre dijeron, a ver, hagan propuestas, ahí está una propuesta. Y también nos da inquietud de otra cosa.
y que no podemos dejar de señalar. Entre la información que aparece estos días, hemos visto en Diario El Telégrafo, en la edición del martes 12 de septiembre de este año 2017, en la página sexta, y eso lo dice la agencia oficial Andes desde Beijing, informa que el Fondo de Cooperación China, Latinoamérica y el Caribe, LAC-LAC-FUND, administrado por el Exim Bank de la China, se comprometió a invertir en Ecuador 3,000 millones en los próximos 5 años. Bueno, que llegue el capital no hay problema, pero no puede ser el capital a cualquier costa, pues, señor presidente. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento en el registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, permite la entrega de tierra ecuatoriana de costa, sierra, oriente y Galápagos a empresas extranjeras públicas o privadas. Si va a invertir el Fondo de Cooperación China, Latinoamérica y el Caribe 3,000 millones, no puede ser a cambio de entregar la tierra, no señor. Eso no puede ser. Debe preservarse el manejo y la posesión de las tierras en manos de los campesinos y de los ecuatorianos. Garantizar la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento para el pueblo ecuatoriano. Este objetivo contradice la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Es decir, el objetivo, si es que acaso se quiere entregar tierras, eso no puede, no debe hacerlo, y el pueblo tiene que estar listo, si es necesario, a recoger firmas para ir a una consulta, para ir a una propuesta de reforma constitucional. Queremos recordar, sí, porque no estamos mintiendo, que en el gobierno de Correa se perjudicó o no a los productores de maíz. Importaban o no 140, 150, 160 mil toneladas de maíz desde Argentina cuando empezaban las cosechas del maíz en el Ecuador. ¿Cómo es que no podían enfrentar la plaga del molusco africano del arroz? ¿Cómo es que no hacían respetar el precio oficial del banano y de otros productos? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura entregaba cantidades mínimas para el sector agrícola? Solo se apoyaba, por ejemplo, la producción de caña de azúcar y palma africana porque eso era para los biocombustibles, pues. Yo creo que es necesario que aquí, señor presidente y gobierno nuevo, se desarrolle una política para estimular la producción de los pequeños y medianos productores. Si debe darse una amnistía de las deudas, que se las dé, pues. Porque tiene que establecerse protección para quienes tienen menos de 5 o 10 hectáreas o menos de 20, 25, 30 hectáreas en la costa. Que se garantice para desarrollar la producción del agro, por ejemplo, préstamos que no pueden ir a más del 2% y si es posible sin intereses. Y esto debería constitucionalizarse. Habría que ir a una Asamblea Nacional para crear un fondo de protección, lo que significa a los campesinos de nuestra patria. Eso debemos hacer, eso debemos impulsar. El campesinado, que es el encargado justamente del desarrollo de la soberanía alimentaria y que son 1.600.000 familias, sean protegidas. Que no vaya a pasar en el Ecuador lo que en Colombia, donde se saboteó la producción de los cafetaleros, donde, como aquí, se les rompía precios. ¿Para qué? Para llevarles a la pobreza, para dejarles con deuda a los campesinos, para que se vean forzados a vender la tierra. Sí, señor, por las deudas, porque los precios eran demasiado bajos de los productos, querían que vendan la tierra. ¿Por qué? Porque los compradores estaban listos. ¿Quiénes eran los compradores de la tierra en Colombia? No solamente de la zona de los cafetaleros. Eran pues nuevos ricos con mucha plata, porque a lo mejor eran de determinadas organizaciones no legales, de origen no esclarecido, para sectores al margen de la ley y para los nuevos ricos que desde el poder tenían la plata y querían quedarse con la tierra. Ojalá eso no suceda en nuestra patria, pero si acaso quieren hacerlo, van a tener que ser denunciados porque no queremos que esas cosas pasen en nuestro querido Ecuador.
Y nos hemos comprometido con los compañeros del Frente o del Movimiento Montubio a defender la posesión de los pequeños productores y los medianos productores. Y le decimos respetuosamente al gobierno que no comete equivocaciones, que no comete errores. Por eso le estamos planteando, vamos a una asamblea nacional, pues. ¿Qué problema? Existen otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. A ver, esa ley tiene que ser derogada. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales a las que hemos hecho relación. Esa ley no puede permitir que las tierras de los campesinos de nuestra patria pasen a manos de las compañías extranjeras. ¿Cómo es que la mayoría vendepatria de Alianza País aprobó el artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que pueda transferirse tierra de costa, sierra, oriente y Galápagos a empresas extranjeras públicas o privadas? No, señor, necesitamos derogar esas leyes. Es necesario reformar o eliminar el Código Orgánico Integral Penal como está. Es necesario, recordemos, igualmente, eliminar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. No puede ser. Lo aprobaron aquí en el Ecuador ahora en el 2017. Y eso no puede ser. El artículo 158 de la Constitución dice que las instituciones armadas de nuestro país son solo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Por qué quieren crear otros grupos? Por favor, aclárenos. ¿Cómo es que se creó o emitieron los correístas, el fascismo del siglo XXI, la Ley Orgánica de la Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, para introducir semillas transgénicas en nuestro país? Lo que evidentemente la Constitución no lo permite, pues. Entonces, compatriotas, si es que se aprueban, la derogatoria de las enmiendas, que debe ser una sola pregunta, quedan vigentes las otras leyes. Y yo creo que las otras leyes tienen que también ser derogadas. Tiene que extirparse la legislación fascista, porque los métodos que llegaron aquí al Ecuador son los métodos del fascismo. Quiero recordar que Hitler también se decía socialista, y el partido que creó y que luego le cambió el nombre se llama Partido Nacional Socialista. Y cuando los nazis le dijeron a la plana mayor del partido nazi de que cómo es que han puesto la palabra socialismo, les dijeron los dirigentes del nazismo con Hitler también, ¿sí?, de que la palabra socialismo era como la jaula que atrapaba al pájaro, refiriéndose de pájaro al pueblo alemán. Y esas técnicas las ha aplicado aquí Correa y Alianza País. Estos son unos antisocialistas. Allende recuperó la riqueza nacional de su patria para darle, como decía él, el salario del pueblo de Chile, el salario del pueblo de la estrella solitaria. Aquí Correa entrega todo, absolutamente todo lo que significa la riqueza y el patrimonio social y nacional a manos de las compañías extranjeras. Y como dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis. Entonces, que no nos vengan acá a querer convencer de que son socialistas los vendepatrias, que son socialistas los que encarnan los intereses de las compañías extranjeras. Que explique pues Correa y Alianza País por qué entregaron gran parte de las reservas del petróleo a Petrochina, Petrooriente, a Despetroleum, la Repsol, a Chiboil. ¿Cómo entregaron pues los campos de Ispingo, Tiputí y Tambococha en manos de la compañía china Sinopec? Solo el campo Auca, lo dijimos alguna vez, es el 19% del total de las reservas del país. ¿Cómo es que han entregado todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre? ¿Cómo es que han entregado la fruta del norte, que da 10.600 millones en lo que significan justamente 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata, y no van a gastar ni 700 millones de inversión y se llevan 10.700 millones? Y aparece cómo estaban en estas gestiones desde la vicepresidencia de la República, en la vicepresidencia anterior,
y que ahora sigue de vicepresidente. La entrega de la telefonía celular, la entrega de Puerto Bolívar 50 años, de Pozorga 50 años, a manos justamente de Ahmed bin Sulayem, el sultán de Dubái, quitándole al pueblo del Ecuador. La entrega del puerto de Manta 40 años. Todo han entregado. Estos son vendepatrias. Pero encima, estos señores tienen que rendir cuentas al pueblo. El pueblo no puede dejar de recordar que se han llevado la plata y que tienen que devolver la plata. ¿Qué planteamos nosotros? Por eso la marcha tiene que ser también contra la corrupción. La marcha que ha convocado el Frente Unitario de los Trabajadores, las organizaciones populares de nuestra patria. ¿Cómo ves que han gastado 2.369 millones de dólares en repotenciar la refinería de Esmeraldas? Esa información consta en Diario Expreso del jueves 1 de diciembre del 2016 en la página 3. 2.369 millones de una obra que valía 187 millones de dólares. Eso valía. Ese era el costo inicial. Eso es lo que dijo la Chiyoda Sumitomo, la misma empresa que construyó la refinería, 187. Y resulta que han gastado 2.369 y sigue dañado y necesitan 400 millones para acabar de arreglar. Señores, la plata del pueblo tiene que ser devuelta. No puede quedarse con el dinero del pueblo. Tiene que devolver. Y miren ustedes lo que son las cosas. Resulta que el que denunció primero que se estaba ya más de 1.600, luego 1.800, luego 2.000 millones, se llama Fernando Villavicencio Valencia. Y Fernando Villavicencio Valencia está perseguido, está pidiendo asilo, pidiendo refugio en el Perú. Y los que se han llevado la plata, los que han manejado el país, los que han dado los contratos, los que evidentemente deberían rendir cuentas, ellos, ¿sí?, son autoridades que han controlado y todavía controlan la administración de justicia. Solo este monto, el monto de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, quiero recordar, significa cuánto. ¿Recuerdan ustedes de que al señor Luis Ignacio da Silva, Lula, presidente del Brasil, le enjuician allá porque ha recibido un departamento dúplex de 2 pisos y cuyo costo es de $1.250.000? Resulta de que en el Ecuador solo, en el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas, hay un equivalente de más de 1.750 veces el departamento de Lula. Nosotros hicimos un cálculo inicial de 1.733 veces. ¿Se acuerdan que había un ministro de Cristina Fernández de Kirchner que fue a dejar en un convento de monjas 8 millones? Esos 8 millones es el 270 avos de lo que es el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas. Pero además, recordemos cómo se gastaron 1.507 millones de dólares en aplanar el terreno donde alguna vez decían que iba a funcionar la refinería del Pacífico, que decían que vale 15.000 millones. Y llega el ministro Carlos Pérez García y dice que esa refinería no hubiera costado ni siquiera 8.000 millones. Estaban pensando llevarse, pregunto yo, 7.000 millones. Ecuatorianos, abran los ojos, tomen conciencia. Si ustedes no quieren pelear por ustedes y el país, peleen por los hijos de ustedes, peleen por los nietos de ustedes, pero no pueden ustedes ser cómplices. ¿Dónde está la información de los 1.507 millones que ya han gastado para aplanar el terreno en el Aromo, provincia de Manabí? Está en Diario Expreso, del lunes 5 de diciembre del año 2016. Lunes 5 de diciembre del 2016, página 5. Y saben ustedes que de los 1.507 millones, 507.7 millones
gastaron solamente para consultorías e investigación en contratos que firmaron con 24 proveedores. Miren, debemos exigir que devuelvan la plata, que el pueblo no permita que los que se cogieron la plata quieran hacérselos muy vivos y que la gente se olvide. No, señores. Los que entregaron la telefonía celular y le hicieron perder al pueblo del Ecuador 45,000 millones de dólares que se llevó de ganancia el mexicano Carlos Slim Helou, dueño de América Móvil, y los accionistas españoles de Movistar, tiene que rendir cuentas al Ecuador, pues. No es que se llevaron la plata y no pasó nada, no, señores. 3,000 millones al año por 15 años son 45,000 millones. Dividan ustedes para los 8,072 millones, que es el monto de todo lo que fue el atraco bancario, de acuerdo a la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, que la creó el propio presidente Correa con el decreto ejecutivo 263 del 9 de abril del 2007, en la que estaba Eduardo Valencia Vázquez, Ramiro Larrea Santos, el doctor Ramiro Larrea, y el monseñor Víctor Corral Mantilla de la provincia de Chimborazo, de Riobamba. Ellos hacen el cálculo de los 8,072 millones. Dividan ustedes, por favor, 45,000 millones que se dieron al señor Carlos Slim y a los accionistas de Movistar de España. Y resulta que dividen 45,000 millones para los 8,072 del atraco bancario del 98 y del 99 y equivale a 5.57 veces. Eso es el monto del perjuicio al país por la decisión de Correa de entregar la telefonía al señor Carlos Slim de América Móvil y a los accionistas de Movistar. Eso perdió el país. Hágame el favor. No solo eso, ¿para qué construyeron aeropuertos no indispensables como el de Santa Rosa con David de Machala, el de la capital del oro? Construyeron el Jumani, el Tena. Recuerden que no eran imprescindibles. Además, no sé si era justificable el de Tababela cuando había el de lado el de la Tacunga, pues. Recordemos cómo, por ejemplo, adicionalmente en la carretera Collas-Tababela, que es de 11.7 kilómetros, menos de 12 kilómetros, gastaron 252 millones de dólares, más de 21 millones de dólares por kilómetro, cuando en Europa están haciendo carreteras de 4 vías por kilómetro en 380,000 dólares. Aquí, 21 millones y piquito por cada kilómetro. Por eso dijo el señor exalcalde de Quito, el arquitecto Roque Sevilla, y lo publicó el diario Hoy en la edición del domingo 29 de junio del 2014, que era la carretera más cara del mundo. La carretera más cara del mundo hizo justamente Alianza País, pues. Por eso mucha gente le llama Arrancha País. El proyecto Chorrillo Monteverde, inaugurado en junio del 2014, tenía un precio original en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez de 97 millones de dólares. En el año 2003, en el mes de julio del 2008, el ministro Galo Chiriboga Zambrano, cuando se inició la construcción, dijo que costaría 233 millones y demoraría 2 años. Pero cuando se inauguró, el presidente Rafael Correa reconoció que había costado, que el costo era de 600 millones de dólares. De 97 pasaron a 233 y luego a 600 millones. ¿Dónde consta esta información? En la tercera columna, en la página 21 de la revista Vistazo, 1145 del 8 de mayo del 2015. Una crónica que está ubicada entre las páginas 18 a 21. Y en ese proyecto Chorrillo Monteverde, recordemos que pusieron 5 sitios para acoderar los buques metaneros, los buques del gas. Y de los 5 donde se atracan las embarcaciones, solo se ocupa una o 2 veces al mes, y el resto no se ocupa nunca. Así gastaron la plata, así desperdiciaron la plata. ¿Cómo es que el Ecuador tiene 34.500 carros oficiales, cuando Japón, que tiene 82 veces más,
Producto Interno Bruto, y 130 millones de habitantes, tiene solo 30,000 carros. Y Estados Unidos, que tiene 50 estados de la Unión Americana, y más de 320 millones, tiene 70,000. Ecuador, con 16,400,000 habitantes, tiene 34,500 carros oficiales, cada uno con chofer, por supuesto. Y el dinero del IES, y recordemos que el costo de las escuelas del milenio, dijeron primero que eran 6.3 millones, después dijeron que valía cerca de 7 millones, y luego el mismo ministro Augusto Espinosa reconocía, recordemos, que cada escuela del milenio podían hacerse mediante un crédito con la China Railway Engineering Group, podían hacer, óigame, a menos de 1 millón, a $984,000 cada una. ¿Y por qué hicieron? Pues a cerca de 7 millones, decenas y decenas y decenas. Y ahora aparece otro escándalo. No sé si ustedes miraron lo que pasa justamente con Yachay. Primero, que Yachay es un proyecto para formar tecnólogos al servicio de las multinacionales. Es una réplica del Instituto Daeduc de Corea. Y aquí en el Ecuador resulta que va el presidente a conocer el Yachay, donde ya han gastado 347 millones. Y establece que hay 5 edificios, ¿sí?, del centro de Yachay que están abandonados desde el 2015 por fallas estructurales. Es decir, no resisten poner las paredes. ¿Con quién contrataron? Con una empresa china que consta como incumplida por el Banco Mundial. ¿Quién contrató pues esta? No sé si vieron ustedes las fotografías. Parecen unas esculturas de niños mal hechas. Pero ahí están, han gastado la plata. Y cuando va el presidente de la República, claro, y publica justamente esto, Diario del Telégrafo, que es del gobierno, ¿sí?, en la edición del martes 12 de septiembre, porque fue el día lunes la visita del presidente, y encuentra ¿qué cosa? La falta de edificios se centra, porque ese es uno de los problemas graves. Hay 5 estructuras de varios pisos que están paralizados desde mayo del 2015, cuando detectaron las fallas. La consultoría externa concluyó que las vigas y columnas no soportan las cargas verticales de las losas y generan deflexiones en la estructura. Miren ustedes. Y decían que han gastado o que han recibido una inversión de 3,000 millones de la red Tech Nike Tesla Corporation. ¿Y saben qué? No existe. Era mentira. Y en las sabatinas decían que hay la inversión de los 3,000 millones. Todo falsedad tras falsedad. Y miren ustedes ahora finalmente, encuentran que incluso ha habido, ¿sí?, un espionaje al presidente de la República. En la propia presidencia de la República le han instalado cámaras ocultas. Pero eso no es nuevo. Eso en el Ecuador ya lo estableció el gobierno de Correa. Lean ustedes, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, que está publicado el miércoles 31 de marzo del 2010 en el suplemento del Registro Oficial 162. Hoy no hay el tiempo, pero solo quiero referirme no a esa ley, que también tiene unas cosas bien graves, sino al Registro Oficial 678 del lunes 9 de abril del 2012. Ahí, óigame, con esto vamos a acabar el programa porque ya se nos acaba el tiempo. Resulta, y esto es para que vean ustedes cómo dice que era el gobierno contra los Estados Unidos y no sé cuántas cosas, mentirosos. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, ¿sí?, le entregan al gobierno del Ecuador el software y el hardware para instalar el sistema de vigilancia técnica electrónica de la población del Ecuador. Óigame, allí firman el ministro del Interior y el señor ministro fiscal Galo Chiriboga.
y Mr. Bruce Goldberg por los Estados Unidos. Y se compromete el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y el Departamento de Justicia a entregar el software y el hardware. ¿Para qué? Artículo 4, oiga esto, de las interceptaciones. A los efectos de este reglamento se realizará la interceptación y registro de los servicios finales de telecomunicaciones que entregan las prestadoras de estos servicios de telecomunicaciones tales. ¿Para qué? Para el control de la telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, o sea, los short, mensajes MMS, mensajes medios, transmisión de datos y voz, así como correos electrónicos, videoconferencias, multimedia, entre otros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En el artículo 6 le obligan a que las empresas de telefonía tienen que entregarle la información al gobierno ecuatoriano. Y en el artículo 14 de los deberes de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones igual, tienen que entregar toda la información que pida el sistema de vigilancia técnica electrónica sobre todos los ecuatorianos. Dice literal del mismo artículo 14. Tiene que hacer efectivos los requerimientos para la emisión de reportes telefónicos, mapeo de radios base, ubicación de cabinas telefónicas, teléfonos fijos y toda la información que conforma la identidad telefónica del usuario de los servicios de telecomunicaciones de todo el Ecuador. Como la Gestapo, Eso era Correa. Y todavía están vigentes estas leyes. Por eso decimos, tendría que evidentemente convocarse para que la primera pregunta sea ¿cuál? La derogatoria de todas las enmiendas. La segunda pregunta, que sería que habiliten para que pueda haber, en el caso de nuestro país, recordemos, en segundo lugar, que se permita que haya una Asamblea Nacional que derogue todas las leyes antinacionales, todas estas leyes fascistas, todas estas leyes que no pueden estar vigentes. Y adicionalmente debería quizás haber una tercera pregunta en la que se suspenda de manera inmediata lo que el propio presidente Lenín Moreno ha llamado las entidades mafiosas o las políticas mafiosas, donde quienes son los que contribuyen con los objetivos del gobierno anterior, que es el dueño del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía General, de la Procuraduría, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, entre otros. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos. El programa ha concluido. Por favor, pedimos que usted lo despide inmediatamente porque no hemos pasado el tiempo. Gracias. Recordar, y está publicado en el Diario del Comercio, del domingo 29 de septiembre del 2013 en la página 29. Ahí se da cuenta cómo en las universidades también han puesto cámaras de vigilancia. Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca hay 117 cámaras de videovigilancia. Y así están en todas las universidades. ¿Cómo un estudiante sale a una marcha si va a quedar grabado en la videoconferencia con los aparatos de videovigilancia? Yo quisiera simplemente concluir invitándole al pueblo de Guayaquil, al pueblo del Guayas, y en cada provincia donde nos escuchan, y en Quito, y en Cuenca, y en Ambato, y en Riobamba, y en todo sitio, y en Puerto Viejo, y en Manta, que el pueblo salga a las calles, a que repudie este proceso de enjaulamiento. Yo creo que hay que agradecer la circunstancia que ha permitido que el presidente actual contribuya para que muchas cosas que el pueblo no conocía hoy las sepa. Muchísima gente no votó por el señor Lenín Moreno porque pensaban que él estaba yendo a encubrir todo lo que Correa quería. Y el señor Correa se ha enfurecido y le trata de la manera más insolente, maleducada al actual presidente porque no le hace los mandados. Y yo creo que al menos de lo que se ve hasta el momento, a pesar que tenemos otros elementos de duda, sin embargo, estamos listos. Las preguntas, señor presidente, libérele al pueblo de este proyecto fascista.
Es necesario que el pueblo recupere sus libertades. Es indispensable que nuestro pueblo no sea enjaulado. Toda la legislación fascista, la legislación represiva, la legislación para silenciar a los medios de comunicación, para que el pueblo no sepa la verdad, todo eso tiene que ser derogado. Y yo creo que por eso recordemos además lo que decía precisamente el libertador Bolívar. Él decía: huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes, es un país de esclavos. Y decía Montesquieu, en el espíritu de las leyes, todo estaría perdido si un mismo hombre ejerciera los tres poderes. Esta es, sin duda, una circunstancia histórica donde el presidente puede ir como un estadista que defiende la democracia y el pueblo, o puede lamentablemente haber hecho un esfuerzo que no haya permitido que el pueblo recupere sus libertades y derechos. Está en sus manos, señor presidente, y si el presidente no cumple con estos objetivos, yo soy de la idea y le planteamos a las organizaciones que con el 12% de firmas del padrón electoral, aunque esté inflado, podemos nosotros empujar una asamblea. El pueblo ecuatoriano tiene derecho a recuperar la libertad, tiene la necesidad de recuperar todos sus derechos y no podemos nosotros cruzarnos de brazos. El pueblo del Ecuador no puede ser vencido nunca. Este es el pueblo de Bolívar, el pueblo de Sucre, el pueblo de Abraham Calderón, de José Peralta, el pueblo de Eugenio Espejo, el pueblo de Juan Montalvo, y nosotros somos sus herederos políticos, sus herederos morales, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso hemos decidido levantar el movimiento Ecuador libre y eterno, bajo el lema que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende. Muchísimas gracias, buenos días. Dios mediante continuaremos el análisis de la realidad de nuestra patria el próximo día domingo, agradeciendo al señor director de este importante medio de comunicación porque permite que el sentimiento, el afecto de este pueblo sea justamente correspondido con quienes tanto lo amamos, tanto lo queremos y lo vamos a defender, porque esta es nuestra patria, la mayor y la mejor herencia que hemos recibido de las generaciones anteriores. Muchísimas gracias, muy buenos días, Dios mediante hasta el próximo domingo.